Abran su Biblia al segundo libro de Reyes, capítulo 4, que es en donde seguimos nuestro estudio hoy, segundo libro de los Reyes en el capítulo 4. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, gracias. Gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos edificar nuestras vidas sobre la verdad de tu palabra y sobre la grandeza de tu amor y gracia, y podemos estar completamente seguros, Señor. Gracias por esa seguridad con la que tú bendices a tu pueblo, Señor. Al abrir tu palabra, deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos enseñe lo que quieres que sepamos acerca de ti esta tarde, Señor. Engrandece nuestra fe, arraiga nuestra fe en tu palabra y ayúdanos a verte a ti tal como quieres que te veamos hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues hoy seguimos viendo los milagros con los que con la ayuda de Dios Eliseo, el sucesor de Elías, ha estado haciendo e hizo en Israel. Y vamos a pasar este capítulo y el siguiente capítulo y vamos a estar viendo bastantes milagros que el profeta Eliseo hizo, más inclusive de los que Elías, de los que se nos mencionan que Elías haya hecho. Entonces Elías pudo haber hecho muchos milagros, eso no lo estamos de ninguna manera discutiendo o diciendo que no fue así. Pero tenemos muchos más milagros de Eliseo relatados en las Escrituras acerca de los milagros que Eliseo hizo. Y todos esos milagros estaban diseñados en aquel tiempo para poder confirmar que aquel que se llamaba el hombre de Dios, de hecho, era el hombre de Dios. Algo que voy a mencionar más adelante, pero que me he estado dando cuenta al estudiar más y más el Antiguo Testamento, es que todo lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, mucho de lo que los apóstoles hicieron en el Nuevo Testamento, el Señor, Dios ya lo había hecho en el Antiguo Testamento. O sea que si tan solo los judíos hubieran prestado atención a todo lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento a través de toda su historia, a través de todos los hombres que usó, etcétera, etcétera, si hubieran dado cuenta que todo lo que Jesús estaba haciendo y mucho de lo que los apóstoles hicieron, el Señor ya lo había hecho en el Antiguo Testamento. Y hubieran podido estar mucho más seguros de que lo que se les estaba enseñando era verdad. Esto debe de despertar en nosotros debe despertar en nosotros ese deseo de conocer la palabra de Dios al revés y al derecho. Porque creo que si conociéramos tanto el Antiguo Testamento, al cual mucha gente no le pone tanta atención, como el Nuevo Testamento, a menudo no nos tendríamos que estar preguntando qué está haciendo Dios, o por qué está pasando lo que está pasando, o cómo es que vamos a salir de esta, o cómo es que el Señor me va a ayudar para esto, porque para todo ello tenemos antecedentes en el Antiguo Testamento. Hemos visto cómo Eliseo ayudó a una viuda que quedó endeudada cuando su marido murió. Le ayudó a esta viuda a pagar todas sus deudas y le ayudó para que le quedara suficiente aceite, porque con eso fue con lo que pagó, para poder seguir viviendo su vida de ella y de sus hijos. Y pudimos ver que el Señor le ayudó a través de Eliseo multiplicando una sola vasija de aceite que tenía en su casa. Vimos también cómo, por lo que una mujer sunamita había hecho por él, con la ayuda de Dios le concede tener un hijo, aun cuando su esposo y ella eran ya de edad avanzada. Y cuando el niño murió, porque ustedes se acuerdan que el niño murió, lo vimos resucitarlo, así como Elías había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta. Y una cosa, y aquí tengo que abrir un paréntesis, que no lo tengo en mis notas, pero me acabo de acordar. ¿Se acuerdan cómo Eliseo resucitó al niño de esta mujer sunamita? ¿Cómo lo hizo? Se extendió sobre él, ¿verdad? Eso pasó en el Nuevo Testamento también, ¿sabían? ¿Quién lo hizo? No, Pablo, ¿se acuerdan cuando se le quedó dormido a aquel joven? Estaban en el aposento alto y se le quedó dormido y se cayó y petateó. Denle gracias a Dios que a mí nada más se me quedan dormidos y que no estamos cerca de una ventana para con el peligro de que se me vayan a caer, ¿verdad? Pero, ¿y qué fue lo que hizo Pablo? Corrió al primer piso y ¿qué hizo? Se tendió sobre él. Entonces
es lo que más me asombra a mí de estudiar la palabra de Dios, que Dios no es un ser misterioso que no se ha revelado a sí mismo a su pueblo constantemente. Si nada más el Antiguo Testamento tuviéramos, si no tuviéramos nada del Nuevo Testamento, podríamos conocer íntimamente a Dios. Pero lo que pasa es que estudiamos o leemos, citamos, subrayamos las cosas que nos gustan y no nos damos a la tarea de estudiar todo el consejo de Dios. Y creo que para tener una visión clara de quién es Dios, de lo que es Dios, de lo que puede hacer, tenemos que estudiar todas las Escrituras. Amén. Hoy vamos a ver a Eliseo hacer un par de milagros en beneficio de los profetas con los que él estaba y con los cuales él servía y ellos servían con él. Noten ahí, comenzando en el versículo 38 del capítulo 4 del libro de los Reyes, dice: cuando Eliseo volvió a Gilgal, y cuando habla de volver a Gilgal, obviamente volvió de donde andaba con allá en Sunam, en donde sucedió lo que sucedió con la mujer sunamita y su hijo. Cuando Eliseo volvió a Gilgal, se encontró con que había una grave hambruna en la región. Las hambrunas parece ser que estaban a la orden del día en el antiguo Israel, ¿no es cierto? Había sequías, había hambrunas, faltaba alimento, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo 8 vamos a volver a ver mencionada una hambruna que aparentemente duró 7 años. Muchos creen que esto es cuando comenzó esa hambruna. Como los hijos de los profetas estaban con él, le ordenó a su criado: pon una olla grande y haz un guisado para los profetas. Los hijos de los profetas, por lo que podemos leer en el capítulo 6 y el versículo 1, descubrimos que Eliseo vivía junto con un grupo de profetas de los cuales parecía que él estaba al frente. Parecía que él era el que los dirigía, él era el que los enviaba a los lugares en donde se necesitaban enviar, a ministrar, en los tiempos que necesitaban ministrar, y él estaba al frente de ese grupo de profetas. Quizás Eliseo era el que los enviaba a las diferentes ciudades de Israel. Acuérdense que Eliseo está en el reino del norte, en donde básicamente habían dejado la adoración de Dios, básicamente habían dejado el servicio de Dios y se habían inventado una religión para sí mismos que les ayudara a no tener que ir a Jerusalén a adorar allá. De hecho, Samaria es parte del reino del norte, y se acuerdan a la mujer samaritana cuando el Señor va al pozo en donde ella está y ella le habla acerca del profeta que un día va a venir, bla, 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 y él le dice: ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sí conocemos. Y por eso se lo dijo, porque en el reino del norte se habían olvidado de Dios, no seguían los ritos y los mandamientos de Dios, se habían hecho una religión y un Dios a su imagen y semejanza. Entonces, Eliseo era el que enviaba a estos diferentes profetas a las diferentes ciudades cuando eran los días de fiesta, en los que el pueblo necesitaba a alguien que presentara sacrificios, o había palabra de Dios que comunicarles, porque aun cuando estaban en esta posición de apóstatas, de todas maneras Dios se seguía comunicando con ellos. Dios seguía hablándoles, Dios seguía amonestándoles. Y quizás nosotros como cristianos pudiéramos llegar a pensar que para qué tanto, pues si ya lo habían olvidado, ya lo habían dejado, pues últimamente, Señor, corta por lo sano, ¿verdad? Pero Dios no es así, porque si Dios fuera así, ¿en dónde estaríamos muchos de nosotros? ¿Verdad? Si Él hubiera dicho: ok, ya me cansé, te estoy hablando desde tu niñez te han llevado a la iglesia, en la adolescencia seguí insistiendo, etcétera, etcétera, y no quieres, pues últimamente te voy a dejar a la buena de Dios, por así decirlo. Pero Dios no es así, Dios insiste, insiste y va a insistir hasta el último día, hasta la última hora en la cual el Señor finalmente venga por su iglesia. Nadie va a poder decir que fue condenado porque Dios no insistió en sacarlo de su pecado. Dios insiste constantemente. Entonces, Eliseo era el que enviaba a estos profetas para tratar de mantener de alguna manera el contacto entre Dios y el reino del norte. La verdad es que yo creo que así es como se han salvado muchas personas. ¿Sí? Nosotros pensamos que ya estaban perdidos. Nosotros pensábamos que ya no había oportunidad para ellos. Nosotros pensábamos que ya no había nada que lo pudiera volver a acercar o la pudiera volver a acercar a Dios. Sí, pero Dios sigue en su amor y su misericordia buscándoles. ¿Ok? Entonces,
Aquí están pasando por una hambruna, no hay que comer y lo que sucede es que Eliseo manda que les hagan, manda a su criado a que les haga un guisado a los profetas, ¿sí? Entonces, como no había mucho que comer, se tenía que buscar afuera en el campo lo que hubiera para alimentarse, ¿no es cierto? No había mucho que comer, pues ¿qué comemos? Pues no sé, vayan allá afuera a ver qué encuentran. A lo mejor encuentran algunas, aquí en Estados Unidos se acostumbra mucho a ir al campo y buscar berries, ¿verdad? Poison berries y raspberries y todo tipo de berries, ¿verdad? Es lo que se acostumbraba. Yo miro mucho Little House on the Prairie. Sí, ustedes, no sé si ustedes lo miran, sí, yo lo miro constante, todos los días, de las 12 del día a las 3 de la tarde, dan 3 episodios de Little House on the Prairie. Yo me los descalabro cuando tengo chance. Me encanta ese programa. A veces hasta estoy llorando ahí con ellos por todas las desgracias que le pasan. Sí, pero una cosa que siempre noto es que su fe en Dios no mengua. Solamente una vez escuché a Charles Ingalls quejarse contra Dios, ¿sí? Y no les voy a decir cuándo para que lo tengan que ver. Es más, mi esposa les compró a mis hijos todas las series de Little House on the Prairie. Ahí tengo todos los DVDs, ¿verdad? Entonces es importante tener en mente que este tiempo era un tiempo de hambruna, lo que significa que no había mucho que comer y se tenía que buscar lo que hubiera para poder alimentarse. Ahora, quiero decirles algo, a mí se me hace, yo creo que así es como se han inventado muchos de los platillos que ahora tanto nos gustan, ¿no es cierto? A mí se me hace que así se han inventado muchos. Digo, ¿quién sería el primero que dijo, ese cochito se ve bueno para comer? ¿Qué tal si le damos matarile y lo tasajeamos y ¿verdad? Y empezaron a comer, ¿sí? Imagino que en un tiempo de hambruna también, quizás, ¿verdad? En alguna parte del sur de México, ¿verdad? Hubo hambruna y tenían muchos hijos, la familia, y no hallaban qué darles de comer y les quedaba nada más un jamoncito quizás, ¿verdad? Y la mamá dijo, ¿cómo le hacemos para darle de comer a tanto chamaco? Tenemos 8 más mi marido, más yo, ¿cómo le hacemos? Pues no sé, voy a salir a ver qué encuentro. Y ándale que va caminando por el campo y ve una mata, sí, ve una planta, de esas que se llaman suculentas, sí, verdecita, con unas hojas pequeñitas, pero mucha. Y dijo, aquí mero. Voy a agarrar todo este bonche de estas hierbas y las voy a cocinar juntamente con la carnita de puerco que me queda y con esto se van a llenar todos. Y así fue como se inventaron las verdolagas con carne de puerco. ¿Verdad? Así, digo, ¿alguna vez ustedes habían sabido qué son verdolagas? Verdolagas, no sé, ¿verdad? Pero son riquísimas con la carnita de puerco, ¿verdad? Chile, una salsa de molcajete, unas tortillas de maíz recién hechas, calle, boca, pare, lengua, se me hace que de aquí me voy al comal, no, cierran a las 3 de la tarde. Pero en fin, creo que así se inventaron, sí, así se inventaron muchas de esas comidas. Los chilaquiles con pollo. ¿Quién le gustan los chilaquiles con pollo? Quedaba poquito pollo, pero tenían muchas tortillas, ¿verdad? Así es que la mejor manera es revolverlo todo y así a todos les toca mucha tortilla y a todos les toca poquito pollo, ¿verdad? La necesidad es la madre de toda invención, ¿sí? Entonces estaban en hambruna, no había que comer y Eliseo le dice, pues ¿sabes qué? Ve allá afuera y busca algo. Tenía un amigo que le decíamos el pato, me acordé de... Tenemos un amigo que le decíamos el pato y siempre nos andaba pepenando lonche, nunca le hacían lonche. No era casado, vivía con su mamá, pero ya estaba betarrón. Yo creo que su mamá no lo quería cuidar. Y un día llegó bien emocionado al trabajo. Dice, mi mamá me hizo lonche, mi jefa me hizo lonche. Y luego le preguntamos, ¿qué te hizo? Me hizo carne entomatada, dice. Carne, estaba bien emocionado. Y la hace bien rica. Y se le ocurrió
invitarnos a toda la bola de gandayas a comer de su lonche. Y, y estábamos comiendo, y un amigo que le decían el Tochi, el Pato, el Tochi, trabajaba en una granja. No, no es cierto, no es cierto. ¿Saben lo que es un Tochi? ¿Saben lo que es un Tochi? Es una liebre, es una liebre. ¿Qué es una liebre? Entonces el Tochi le dice, ¿sabes qué, Pato? Tu mamá te engañó. Y luego le dice, ¿por qué? Porque no te dio carne entomatada, te dio tomate encarnado. Porque se supone que la carne es lo fuerte del platillo, ¿verdad? Y lo le echan tomate. Pues parece que a la mamá le quedaba muy poca carne y le echó más tomate que carne. Se agüitó tanto el pobre Pato, pero no se quedó ahí. Fue y le dijo a su mamá, calle boca para el lengua. Su mamá le dijo, pues nunca te voy a volver a echar lonche para que no te andes quejando y no andes invitando a tus amigos. Entonces, esto fue lo que pasó aquí, esto es lo que está pasando aquí. No había nada que comer, así es que había que ir a buscar al campo a ver si encontraban algo. Noten el versículo 39. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y halló una planta parecida a una parra silvestre y llenó su manto con los frutos. Reina Valera 60 dice que eran calabazas. ¿De qué calabazas? No sé, pero vamos a ver que no eran buenas. Y de esa agarró de los frutos de esa planta y regresó. Y al llegar cortó los frutos y los echó en la olla del guisado sin saber qué clase de frutos eran. Versículo 40. Después se sirvió el guisado para que comieran los profetas. Pero cuando ellos lo probaron, dijeron, varón de Dios, lo que hay en la olla nos va a matar. Yo creo que este vato no sabía cocinar, ¿verdad? Lo que hay en la olla nos va a matar. Y no lo pudieron comer. Pero no era el cocinero. Era que cuando lo probaron, leí algo acerca de lo que se piensa que es esta planta y está muy complicada el nombre y la descripción. Solamente sepan que es una calabaza que era muy amarga. Entonces cuando la probaron, inmediatamente sintieron como que si se la comían, se iban a envenenar y se iban a morir. Sí, tenía un sabor raro, sí, les supo a veneno, yo creo algo, pero no se la pudieron comer. Entonces no era que este hombre no supiera cocinar, sino que algo no estaba bien. En el versículo 41 noten lo que dice, entonces Eliseo pidió que trajeran harina y luego de esparcirla en la olla dijo, ya pueden dar de comer a la gente. Y no hubo nada en la olla que hiciera daño. Qué curada, ¿verdad? Poquito de harina cambió ¿verdad? Es como cuando a mi mamá le salían muy salados los frijoles. ¿Saben qué hacíamos? Amá, si me estás viendo, acuérdate que a veces sí se te pasaba, ¿ok? Pero cuando a mi mamá se le pasaba salen los frijoles, agarramos sour cream y le echábamos sour cream a los frijoles y la crema agria le quitaba lo salado. Y cuando algo no nos sabía bien, lo que hacíamos era que le echábamos sal y pimienta y eso lo hace que sepa mejor, ¿verdad? Entonces, hay maneras de sacar la vuelta a lo que está mal cocinado, ¿verdad? En su defecto, cuando mi mamá nos daba algo que a mí no me gustaba, ¿sí? Lo que hacía era que esperaba que mi jefe estuviera bien entrado viendo algo o comiendo lo que él estaba comiendo y guardaba lo que no me gustaba en la boca y luego con una servilleta lo sacaba y lo guardaba en la bolsa, ¿verdad? Y así cuando terminábamos de comer todos, pues iba y lo tiraba o se lo daba al perro para que él se lo comiera. Pero siempre hay formas ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad, hermano? Cuidado porque está el hermano, mire con la estoy yendo, mire con... Cuidado porque él la tiene a un lado, diga. Entonces, trajo la harina, la esparció en la olla y después de que esparció la harina en la olla, la gente pudo comer y no hubo nada en la olla que hiciera daño. Ahora podemos decir, chiva, hombre, harina, y nada más le echo harina y qué onda con eso, ¿verdad? Porque a veces estas cosas como que nos sacan de onda, ¿verdad? Que tenía alguna propiedad mágica la harina o algo. Pero recuerden, este incidente se parece mucho a lo que Eliseo hizo en el capítulo 2. ¿Se acuerdan del capítulo 2 o ya no se acuerdan para nada? No mientan, ya no se acuerdan, ¿verdad? Entonces les voy a volver a decir, ¿ok? ¿Mande? No. ¿Se acuerdan del capítulo 2, las aguas de Jericó?
¿Se acuerdan? Las aguas de Jericó estaban malas, estaban amargas, ¿sí? Y en aquella ocasión, ¿qué hizo Eliseo? Les echó sal a las aguas, y después de echarle sal a las aguas pudieron tomarse. Es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron a Mará, ¿se acuerdan? En donde las aguas estaban amargas. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés que agarrara un árbol que estaba ahí, un madero que estaba ahí, lo echara en el agua, y la agua se endulzó inmediatamente y se hizo dulce? Entonces, Eliseo ya había hecho esto en el capítulo 2. Sí, Eliseo ya había hecho esto en el capítulo 2 cuando las aguas de Jericó estaban amargas, y le echó un poco de sal, y con la sal pudieron seguir tomando. Pero ni la sal en aquel entonces, ni la harina en este caso, tenía ninguna propiedad mágica. Simplemente fueron simbólicas de la fe, creo yo, al creer. Y me imagino yo que Dios fue el que dirigió a Eliseo. Él tenía un contacto tan cercano con Dios que no se le prendió el fuego. Ok, le voy a echar sal al agua para que todo el mundo crea que con eso se le va a quitar lo amargo y puedan tomar. No, porque si no se convierte en agua potable, entonces no importa cuánta sal le hubiera echado, no iba a servir. De igual manera con las calabazas, no importa cuánta harina le hubiera echado, si Dios no hubiera intervenido, de todas maneras se hubieran muerto. Entonces era simbólico nada más el echarle estas cosas, ¿sí? Funcionó lo que hizo porque fue hecho en el nombre de Dios, porque Dios estaba con él. ¿Por qué? Por la necesidad, porque la necesidad. Me estoy confundiendo, ya no sé ni leer lo que yo mismo escribo. Pero, hubiera comenzado por ahí, ¿verdad? Pero, ¿por qué la necesidad de la sal o la harina? Imagínenselo conmigo. ¿No hubiera podido simplemente pasar su vara por encima de las aguas, así como lo había hecho Moisés en el Mar Rojo? Y por encima de las calabazas, y hacer que el agua se pudiera beber y las calabazas se pudieran comer. Entonces, ¿qué creen? Claro que sí, ¿verdad? Es más, a mí me sonaría más lógico. Sin embargo, Dios, en su soberanía, decidió que estas dos ocasiones se hiciera de esta manera. Porque quería que vieran las personas que iban a ser beneficiadas por estas dos obras que hizo Eliseo, que él era el hombre de Dios, que él era el que Dios había escogido para representarlo a él, y como representante de él, él tenía la habilidad y el poder para hacer las cosas que necesitaban hacer, para ser de bendición para los demás. Les digo algo, nosotros estamos en ese lugar de Eliseo hoy en nuestros días. El Señor nos ha dado poder, el Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado talentos como los que conocemos como talentos, para que los usemos para la bendición de los demás. Y cuando ponemos por obra ese poder, cuando ponemos por obra esos talentos, cuando ponemos por obra esos dones, la gente se da cuenta de que Dios nos ha bendecido a nosotros con ellos para que les bendigamos a ellos. Mis hermanos que están aquí desde temprano poniendo las cámaras, poniendo los micrófonos, regulando la música, los músicos que están ensayando y todo eso, recibieron talentos de Dios, y el producto de todo su esfuerzo es que ustedes vinieron, llegaron, cantaron, se sentaron, están escuchando, estamos llegando a miles de personas, ellos están escuchando la palabra de Dios. Estamos siendo instruidos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decidieron usar sus dones, talentos, tiempo, etcétera, etcétera, para bendecir a los demás, así como Eliseo estaba haciendo en estas dos ocasiones. Les digo algo, todos ustedes tienen un talento. Todos ustedes tienen dones. A todos ustedes Dios les ha dado la habilidad para ser de bendición para los demás. Pero para poder que esas habilidades, dones, etcétera, se manifiesten, se tienen que poner por obra. Se tienen que poner por obra. Así como Eliseo lo estaba haciendo. Así como Eliseo lo hizo. ¿Sí?
Y también a veces Dios decide que va a hacer ciertas cosas de cierta manera porque Él en su soberanía decide que así se va a hacer. Así se va a hacer porque Él quiere que así sea. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo andaba en el área de Decápolis, tenemos ahí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, los versículos 32 al 35. Noten que cuando andaba ahí en el área de Decápolis, le llevaron ahí un sordo y tartamudo. Y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Ellos solamente querían que le pusieran la mano, que pusiera sus manos sobre él. En el versículo 33 dice, Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Y luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo, Éfata, es decir, ábrete. Y al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua de modo que comenzó a hablar bien. Entonces pónganse a pensar, aquí está este camarada que es tartamudo, es sordo, lo llevan delante del Señor, quizás lo han visto sanar a muchos poniendo sus manos sobre su cabeza, sobre sus hombros, quizás, qué sé yo, de alguna manera, pero a este hombre en particular decide que le va a meter los dedos en los oídos, que va a agarrar de su saliva y se la va a poner en la lengua al hombre, ¿sí? Y luego va a decir esta palabra hacia el cielo y nos dice que al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Échese trompo a la uña, ¿verdad? Digo, ¿quién decidió que iba a hacer eso? Pues Jesús, Dios, Él es Dios, Él decidió que así lo iba a hacer. ¿Cuál creen que fue el propósito de hacerlo así? Si ya en otras ocasiones se había podido ver que había sanado a otros sordos, quizás a otros mudos, si los había sanado, ¿por cuál fue el propósito? ¿Saben cuál fue? Que la gente que estaba ahí alrededor necesitaba ver eso. Necesitaba ver eso y por eso lo hizo de esa manera. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a aquel hombre ciego de nacimiento? ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 9, los versículos 5 al 7 dice esto, mientras que estoy en el mundo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió la tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. No hubiera podido simplemente decir que tus ojos se abran, no había podido simplemente poner su mano sobre su frente. ¿Se imaginan lo que pensó el ciego? ¿Qué irá a hacer este hombre? ¿Verdad? Y luego cuando siente el lodo en los ojos, ¿se imaginan? ¿Verdad? Y luego le dice, ve, lávate. ¿Se fijaron en eso? Ve, lávate. Estaba ciego el camarada. Él dice, ve, lávate. ¿Sí? Y fue. Fue y se lavó. Y al volver, ya veía. Wow. Entonces, podemos ver que Dios obra de tal manera en el Antiguo Testamento, pero obra igual de impredeciblemente que en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dios no es un Dios predecible, ¿ok? No podemos predecir lo que Dios va a hacer, pero sí es consistente en su manera de obrar. Entonces, lo que lo hemos visto hacer en el pasado, podremos ver que lo va a hacer en el presente y definitivamente en el futuro. Los apóstoles, los discípulos, ¿sí? En Hechos leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, los versículos 14 al 16, Hechos 5, 14 al 16, leemos, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Y en sus camas y lechos sacaban los enfermos a la calle para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Y todos eran sanados.
Entonces esta gente traía a los enfermos, traía a los poseídos, los ponían en la calle para que la sombra de Pedro pasara por encima de ellos, y miraron que muchos se sanaron. Ahora, no se nos dice que todos fueron sanados de la misma manera, simplemente se nos dice que todos fueron sanados, pero muchos sí fueron sanados. ¿Por qué? Ahora, muchos evangelistas de nuestra era han querido hacer lo mismo. ¿Okay? Muchos evangelistas de nuestra era han querido hacer lo mismo, no han podido. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no han podido? Porque tienen el carisma, tienen la habilidad para predicar, pero ¿saben qué les falta? Les falta el poder del Espíritu Santo. Les falta el poder del Espíritu Santo. Porque si en realidad pudieran sanar como dicen que pueden sanar, no, deje usted que no habría enfermos. Yo no estaría en una tienda predicando sanidad, andaría en los hospitales sanando gente, ¿no es cierto? Eso es lo que haría yo. Pero esta gente no, esta gente pone su tienda blanca y llama, hacen anuncios y todo eso para que traigan a todos sus enfermos. Eso no fue lo que hacía Jesús. Él iba. Eso no era lo que hacía la iglesia. Ellos iban, andaban predicando, y en donde quiera que fueran predicando los buscaban, y ellos a veces ni tenían que hacer nada, simplemente estaban ahí. El apóstol Pablo en Hechos 19, los versículos 11 y 12, dice: Dios por medio de Pablo hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños y delantales de los enfermos, y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Ahora noten lo que estaba pasando aquí. No era que ellos les llevaban los delantales, los pañuelos bañados en sudor de Pablo. La gente llevaba los delantales, etcétera, de los enfermos a Pablo, y Pablo los sanaba. Pero ¿qué vemos en los programas de televisión a veces? Que mándenos tanto dinero y les mandamos, ¿verdad? Y con este pañuelo se secó el sudor el apóstol fulano de tal. Sí. Ponga su mano sobre la televisión, ¿verdad? Mande tal cantidad, y etcétera, etcétera. Pero Pablo le llevaban los delantales, le llevaban los paños, sí, de los enfermos, y los tocaba, parece ser, sí, y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. En Santiago capítulo 5 es en donde se nos dice lo que nosotros debemos estar haciendo. Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Noten, si hay alguno de ustedes enfermos, llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Pues tienen que conocerlos para saber a quién llamar, ¿verdad? Tienen que conocerlos para saber a quién llamar. Y llámenlos para que oren por él, por el enfermo, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Quiero que noten el versículo 15 una vez más. Dice: la oración de fe sanará al enfermo. ¿Se veían que el aceite no es mencionado para nada? No dice la oración de fe y el aceite sanará al enfermo. No dice la unción con el aceite sanará al enfermo. ¿Qué es lo que va a sanar al enfermo? La fe. La fe. La oración de fe. ¿Sí? Pero no el aceite. ¿Saben qué clase de aceite tenemos allá abajo en la iglesia para ungir a la gente? Aceite de oliva. Es aceite como el aceite que pueden comprar en cualquier mercado en sus botellitas, y con eso ungimos a la gente. Yo he comprado aceite especial, aromático, porque me gusta el olor a ese aceite y no me gusta el olor al aceite de oliva. Pero el aceite que se usa en la mayoría de las iglesias es simplemente aceite, porque el aceite no tiene ninguna propiedad curativa al ungir al enfermo. Lo que sana es la oración de fe. ¿Sí? Entonces, si todas estas cosas no tienen ningún poder mágico, no tienen nada que ayude a sanar, ni nada de eso, entonces ¿por qué Dios usa estos
métodos en ocasiones. ¿Sí? Qué bueno que preguntan porque aquí tengo la respuesta. Usa estos métodos para ayudar a quienes sienten que tienen que ver algo para poder creer. Usa estos métodos para ayudar a aquellos que sienten que tienen que ver algo para poder creer. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que es como Tomás, ¿no es cierto? Hay mucha gente en la iglesia que es como Tomás. Si no veo, si no toco, si no siento, etcétera, 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 no lo puedo creer. Tengo que ver algo, tengo que ver un resultado, tengo que ver movimiento, tengo que sentir algo. Si no siento nada, si no veo ningún movimiento, si no hay nada, ninguna evidencia de que algo esté pasando, entonces quiere decir o que no tengo suficiente fe o que no lo estoy haciendo bien. Y saben que a veces Dios no mueve las aguas. A veces todo está tranquilo y Dios está obrando tras escena sin que nosotros sintamos nada, veamos nada, toquemos nada. ¿Sí? No tenemos que poder tocar, no tenemos que poder ver, no tenemos que poder sentir. Estén seguros y seguras que Dios está obrando tras la escena. Él está obrando tras la escena. ¿Sí? Tomás, ¿se acuerdan? De nuevo, necesito verlo. Necesito, cuando fueron y le dijeron que habían visto al Señor, ¿qué les dijo? Si yo no veo sus manos y la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré, así de fácil, no voy a creer si no hago todo eso. ¿Se imaginan? Ahora, gracias a Dios por su misericordia, ¿no es cierto? Gracias a Dios por su misericordia, porque se nos dice que 8 días después, cuando los discípulos estaban otra vez reunidos con la puerta cerrada, y Tomás en esta ocasión sí estaba con ellos, ¿sí? Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, los versículos 27 al 29, Juan capítulo 20, versículos 27 al 29 dice, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y luego noten lo que le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, Tomás, has creído porque has visto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero pónganse en el lugar de Jesucristo. A este camarada le dicen, vimos al Señor. Pues si yo no veo las marcas de los clavos, si no pongo mi dedo en esas marcas, si no meto mi mano en su costado, no creo, punto y aparte. ¿Ustedes qué hubieran hecho si fueran Jesucristo cuando Tomás dice eso? Unas cachetadas y al infierno, ¿no? O sea, al menos es lo que yo haría. Lo bueno es que yo no soy el Señor. Lo bueno es que yo no soy Dios. Okay. Lo bueno es que yo no soy Dios. Pero el Señor, noten hasta dónde llega el Señor. Va y se presenta delante de todos. Tomás, mira, aquí están. Mete tus dedos ahí. Mete tu mano en mi costado. Ándale, eso es lo que necesitas para... Pónganse a pensar hasta dónde llegó el Señor para que Tomás creyera. Hasta dónde llegó el Señor para que Tomás dijera, oh, mi Dios, mi Señor. ¿Sí? Eso es lo misericordioso que es Dios, eso es lo misericordioso que es nuestro Señor. Sí, que aun cuando hemos dudado, no mientan, no quiero que levanten la mano, simplemente introspectivamente piensen, ¿alguna vez han dudado de que Dios está haciendo algo en el asunto que han puesto delante de Él? Y sean honestos con ustedes mismos. ¿Alguna vez han dicho, Señor, qué estás haciendo? Pues porque yo no veo nada, no siento nada, no veo ningún resultado. ¿Sí? Hoy en la mañana te pedí que hicieras esto, ya estamos a mediodía y no veo ningún movimiento. ¿Sí? Sin embargo, no nos ha dejado así nada más porque sí, ¿verdad? Sigue con nosotros y luego después de algún tiempo vemos cómo obró en la situación y vemos cómo se movió su mano a pesar de que nosotros ni siquiera sentíamos que estaba haciendo nada y entonces como Tomás decimos, Señor mío y Dios mío.
Y el Señor nos dice, no sean incrédulos, sino creyentes. No sean incrédulos, sino creyentes. Versículo 42, noten. Llegó entonces un hombre de Baal Salisá, que trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo, todavía en su espiga. O sea que los panes se habían hecho de cebada y de trigo nuevo que todavía estaba en la espiga. Era integral, era íntegro con todo el trigo. ¿Sabían que eso es lo que quiere decir integral? Que es todo el trigo, no está completo el trigo con cáscara. Eso es lo que quiere decir integral. ¿Sí? Eliseo ordenó a su criado que diera de comer a la gente. ¿Cuántos panes trajo? 20. Ahora, parece ser que aún estaban con las calabazas cuando llegó este hombre de Baal Salisá a traerles pan. ¿Sí? Entonces estaban comiendo sus calabacitas, ya con la harina, etc. Y entonces llega este hombre y les trae pan. Acuérdense, están en hambruna. Acuérdense que tuvieron que ir a coleccionar estas calabazas para poder comer, y mientras se las están comiendo llega este hombre y les trae pan. Y no les trae cualquier pan, les trae panes de primicia. Quiere decir que es buen pan. ¿Y saben por qué es buen pan? Porque normalmente estos panes eran reservados para Dios y para los sacerdotes que servían en el tabernáculo y después en el templo. Esos panes eran para Dios, eran exclusivamente para Dios. Así se había ordenado que hiciera el pan para Dios. En Levítico capítulo 23, noten ahí, Levítico capítulo 23, comenzando con el versículo 16, dice, contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. Versículo 17, desde el lugar en que residan traerán 2 panes hechos con 4 litros de flor de harina y cocidos con levadura, que serán las primicias ofrecidas al Señor como ofrenda mecida. ¿A quién se le iban a ofrecer? Al Señor. Nos brincamos al versículo 20 y noten lo que dice el Levítico 23:20. El sacerdote los presentará delante del Señor como ofrenda mecida, junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán una ofrenda consagrada ¿a quién? Al Señor. ¿Para quién? Para el sacerdote. Entonces, una vez que la ofrenda era consagrada a Dios, una vez que el sacerdote mecía la ofrenda, y cuando habla de ofrenda mecida, quiere decir que el sacerdote la agarraba y la mecía delante de la presencia de Dios. Una vez que eso sucedía, el sacerdote podía tomar ese pan y comérselo. Y esa fue la clase de pan que este hombre trajo a Eliseo y a los profetas. Pero si este pan era para los sacerdotes solamente y debía ser presentado como ofrenda en el templo, entonces, ¿por qué lo trajo a Eliseo? Bueno, pues es muy fácil. Debemos recordar que Eliseo estaba en el reino del norte, ya lo mencioné antes, pero vale la pena volverlo a mencionar, en donde habían inventado su propia religión. Y este hombre llevó los panes de primicia a quien él consideraba que era el representante de Dios en la región. Y por eso Eliseo podía hacer lo que hacía, porque era el representante de Dios. Y Dios tenía que darle a su representante la habilidad para poder representarlo bien y para que la gente pudiera recibir lo que él hacía como que venía de parte de Dios. Como que venía de parte de Dios. Entonces el pan que le estaba trayendo Eliseo y los profetas era un pan especial. Y Eliseo le dice a su criado que diera de comer a la gente, versículo 43, pero su criado respondió, ¿cómo voy a ofrecer solo esto? ¿Cuántos panes? 20 a 100 hombres. Los tendrían que haber cortado en quintas partes, ¿no es cierto? Para que todos alcanzaran un pedacitito. ¿Cómo? ¿Cómo les voy a ofrecer solo esto a 100 hombres? Pero Eliseo volvió a decir, dale a la gente de comer, que el Señor ha dicho, comerán. ¿Y qué? Y hasta sobrará. ¿Qué les recuerda esto? La alimentación de los 4,000, la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan? En el Evangelio según San Juan tenemos la alimentación de los 5,000. En Juan capítulo 6, los versículos 5 al 9 dice, cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Versículo 7 dice, Felipe le respondió, ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibieran un poco de pan.
Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, aquí está un niño que tiene ¿cuántos panes? 5 panes de cebada y ¿cuántos peces? 2 pescados, pescados pequeños. Y luego noten lo que dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? Así como el siervo de Eliseo dice, pero para tanta gente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto para tanta gente? No va a alcanzar para nada, no va a servir de nada. ¿Sí? Lo mismo que Eliseo enfrentó en el Antiguo Testamento, lo mismo que Jesús enfrentó en el Nuevo. Y lo mismo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento va a ser lo mismo que Eliseo va a hacer en el Antiguo. ¿Se fijan? Dios es consistente en las cosas que hace y en la forma en la que las hace. Si tan solo aprendiéramos a ver, a conocer y amar al Dios del Antiguo Testamento, no tendríamos tantos problemas para aceptar mucho de lo que el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo vino a hacer. Pero la verdad es que le tenemos miedo al Dios del Antiguo Testamento y no nos queremos acercar mucho a Él porque se nos ha enseñado que la única razón para la que se puede acercar a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, es para recibir ¿qué? Juicio. Condenación, ¿sí? Y agárrense. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, de la misma manera que Jesús les dijo a los discípulos, hagan que la gente se recueste, y luego tomó aquellos panes, y luego dio gracias por ellos, y luego los repartió entre los discípulos, y los discípulos los empezaron a repartir entre los que estaban recostados, ¿Pudieron alimentar a cuántos hombres se nos dice? 5,000. Y luego se nos dice esto, que sobró lo suficiente para llenar 12 cestas. Y Eliseo, de la misma manera que el Señor les dijo a sus discípulos que tomaran los pocos panes que tenían, los pocos peces que tenían y qué hacer con ellos, los repartió para que ellos los repartieran. Así Eliseo le dice a su siervo, a su criado, dale a la gente de comer, que el Señor ha dicho, comerán y hasta sobrará. Noten el versículo 44. Entonces Gehazi puso lo que tenía delante de ellos, y conforme a la palabra del Señor, ellos comieron y hasta les sobró. Ahora, imagínense la escena, ¿ok? ¿Hay cuántos hombres ahí? 100. ¿Cuántos panes tiene Gehazi? Eliseo le dice, dales de comer. Gehazi sabe que solo tiene 20 panes y que tiene 100 hombres para alimentar. Pero Eliseo le dice que vaya y les dé de comer a todos. Ahora imagínense la escena. Va y se acerca al primero, saca un pan y se lo da. Se acerca al segundo, saca un pan y se lo da. Tercero, cuarto, quinto, 10, 15, 20 y sigue la mata dando. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Pero si nada más había 20 ahí. Sí, pero Dios dijo que iban a alcanzar y que iba a sobrar todavía. 55, 60, 75, 90, 100. Y todavía le quedaban panes. Oh my goodness. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces todos ellos comieron y les sobró. Ahora quiero que se den cuenta de algo aquí, ¿ok? Porque noten cómo en medio de la hambruna Dios proveyó para ellos. En medio de la hambruna Dios proveyó para ellos. Y saben que así es Él, así es nuestro Dios. Aun cuando estamos en situaciones de escasez, de lo que sea, que esa escasez sea, Él suple para sus siervos. Digo, la economía, ¿cómo está ahorita? Qué bárbaro, ¿verdad? Los que tenían 401ks, quién sabe cómo les esté yendo con el mercado ahorita. Los que tenían IRAs y Roth IRAs y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Quién sabe cómo esté yendo? Y quién sabe cómo vaya a ir todavía. ¿Ok? Pero Dios sigue proveyendo para sus siervos.
Dios sigue proveyendo para sus siervos. Si no bien todo lo que quieren, sí todo lo que necesitan. ¿Sí? Déjenme preguntarle, ¿en qué área de su vida está viendo escasez ahora mismo? ¿Qué? ¿Económica? ¿Emocional? ¿Espiritual? ¿Física? ¿En qué área de su vida está sufriendo escasez? ¿En su fe? Porque a veces nos falta fe. Estamos escasos de fe. A veces no podemos más que gritarle a Dios y decir, Señor, ¿por qué? Y tenemos que pedirle la fe para poder seguir moviéndonos hacia adelante, porque si no nos da la fe no sabemos cómo le vamos a hacer. ¿En dónde tenemos escasez en nuestra vida hoy? ¿En dónde tenemos escasez en nuestra vida hoy? ¿En nuestra relación con nuestro cónyuge? ¿Sí? ¿En nuestra relación con nuestros hijos? ¿En nuestra relación con nuestros padres? ¿En el trabajo? ¿De qué tenemos escasez el día de hoy? Saben que el Señor tiene la habilidad para suplir todo lo que necesitemos aún en tiempos de hambruna. Pero tenemos que dejar de poner nuestra atención en la hambruna y poner nuestra atención en el Dios que puede suplir para nosotros en medio de esa hambruna. Lo que pasa es que quitamos la vista de Dios y empezamos a ver que no se mueve, que nada cambia, que todo está igual. Digo, si nos ponemos a ver el ambiente político de este país, ¿cómo está ahorita? Hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de moralidad, hay un vacío de ética, hay un vacío de tantas cosas que a nosotros nos hace que se nos... ¿Cómo es posible que no lo vean? Pero aún en medio de ese ambiente, Dios tiene cuidado de sus siervos. Dios tiene cuidado de sus hijos. No tenemos por qué andarnos preocupando, no tenemos por qué andarnos levantando en rebelión, no tenemos por qué andar viendo a ver en dónde vamos a encontrar la solución, porque la solución no está en un hombre, la solución está en Dios, ¿sí? Y el hombre solamente va a poder ser parte de la solución si su corazón es cambiado y vuelto a Jesús, ¿sí? Ahora, ¿saben? Al ver esto, ¿saben qué nos dice esto? Al ver la consistencia de Dios que pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al ver que podemos saber exactamente cómo va a obrar, porque tenemos todo el consejo de Dios y porque podemos tener una imagen clara y completa de todo lo que es Dios. ¿Saben qué nos dice esto? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ayer, hoy y por siempre. ¿Sí? El salmista escribe en el Salmo 102, los versículos 25 al 27, tú fundaste la tierra desde el principio y con tus propias manos formaste los cielos. Un día ellos serán destruidos. ¿Escucharon eso? Un día ellos serán destruidos, envejecerán como vestidos usados y tú los cambiarás por otros, pero tú permanecerás. Versículo 27, tú seguirás siendo el mismo y tus años nunca tendrán fin. Todo esto se va a acabar. Todo esto se va a quemar con calor ferviente. Pero Dios sigue siendo el mismo. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Y es nuestro Dios el que nos va a librar de todas estas cosas. En Hebreos capítulo 13 y el versículo 8, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay sombra de cambio en Él. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 1, los versículos 16 y 17. Santiago 1, 16 y 17. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. En Él no hay cambio. Él no ha cambiado su opinión. Él dijo que todos los que creyeran en Cristo iban a ser salvos. Ya nos vio, ya nos experimentó, ya nos salvó. Ya vio cómo éramos antes de ser salvos, ya ha visto cómo somos después de salvos. ¿Y sabe qué? No lo hemos sorprendido.
Aun cuando nos hemos comportado como Tomás, no lo hemos sorprendido. Y su amor por nosotros no mengua. Su gracia hacia nosotros no se acaba. Sus misericordias, se nos dice en las Escrituras, son ¿qué? Nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Sí? Y por eso, en hambruna, en sequía, en escasez, en decepciones, porque a veces nos decepciona esta vida, en tiempo de enfermedades, estemos siendo afectados en las finanzas o no, en la salud o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Debemos confiar en Él, en nuestro Dios. Amén. Estamos en hambruna ahorita. Quizás algunos ya estemos en hambruna de algo. Tenemos que seguir confiando en Dios. Estamos teniendo carencias en algunas áreas de nuestra vida. Quizás sí hay escasez de algo en nuestras vidas. ¿Saben qué? Tenemos que confiar en Dios. ¿Estamos enfermos? Vayamos con los ancianos para que oren por nosotros y nos unjan con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Sí? Pero tenemos que acercarnos a Dios, permanecer en Dios, porque Él es el único que tiene la solución. Quiero que busquen en sus Biblias, las 2 próximas citas no las vamos a poner en la pantalla, ustedes las van a tener que buscar. Así es que busquen primero Habacuc capítulo 3, Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Y dicen así: aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. Versículo 18, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Aunque todo esté por los suelos, aunque todo esté en el peor de los estados, aunque mi vida se esté desmoronando ahorita, quizás por mi culpa, quizás por la culpa de otros, quizás por mis insensateces, quizás por cómo estoy siendo afectado, por lo que está pasando a mi alrededor, aunque todo eso sea verdad, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú eres mi fortaleza. ¿Sí? Ese debe ser nuestra actitud en cualquier situación. Somos muy buenos para adorar a Dios, alabar a Dios, estar contentos con Dios, venir a la iglesia y hacer y etcétera, cuando todo está yendo bien. ¿Sí? Pero cuando algo empieza a ir mal, oh my goodness. Desafortunadamente, a menudo el primero que se deja es ¿a quién? A Dios. A Dios. Y se nos dice aquí en Habacuc que es completamente lo contrario. Ahora hay un pasaje que desafortunadamente este pasaje lo han saboteado los del Evangelio de la prosperidad y de la sanidad y de todo eso, pero es un pasaje muy hermoso que también lo van a tener que buscar en sus Biblias. Y se encuentra en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 3. Y con esto vamos a terminar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Con esto vamos a terminar en Efesios capítulo 3, comenzando con el versículo 14. Pablo les escribe a los Efesios y les dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, les supla con carros nuevos, casas grandes, salud eterna, que nunca se enfermen, que todo les vaya bien, que sus hijos no se rebelen, que sus cónyuges siempre los amen, que nunca vayan a tener problemas. ¿Eso es lo que dice? No, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca, ¿dónde?
interiormente con poder. Versículo 17, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te damos gracias, oh Dios, porque hemos podido ver a través de ella quién tú eres. Hemos podido ver más de tu carácter, hemos podido ver más de lo que en realidad es importante para ti y de lo que en realidad debe ser importante para nosotros. Señor, ayúdanos a ser como Eliseo, que estemos preparados en todo momento, Señor, para ser de bendición para los demás y que los demás puedan ver que lo que hacemos, lo hacemos porque tú estás con nosotros, porque tú nos has llamado, porque tú nos has ungido, porque tú nos has dado las habilidades, los dones, Señor, y los talentos para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a siempre estar en esa posición en la cual estamos preparados para servir. Ayúdanos, Señor, también a presentar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra devoción a ti, Señor. No importa que estemos pasando por un tiempo de hambruna. No importa por qué estemos pasando, Señor, en estos momentos en nuestras vidas. Qué escaseces estemos sintiendo, Señor. Qué tan difícil sea la situación por la que estamos pasando. Ayúdanos a regocijarnos en ti. Ayúdanos a construir nuestra vida en tu amor, porque como dice el canto, ahí estamos seguros. Dios del cielo, sigue enseñándonos, sigue dejándonos ver cómo tú eres consistente en tu manera de ser, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En ti no hay sombra de cambio, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Podemos confiar en que no cambiarás. Podemos confiar en que sigues firme en tus promesas. Sigue enseñándonos, oh Dios. Sigue acercándonos a ti, moviéndonos más y más cerca de tu Hijo Jesús, pareciéndonos más y más a Él. Ayúdanos, Señor, a ser luces en este mundo, a verdaderamente ser la sal de esta tierra. Y aquellos con los que compartimos día con día nuestra vida, dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia y fuera de ellos, vean que tú has estado con nosotros y nosotros contigo. Bendecimos tu nombre, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.